Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. ¿Qué tal les ha ido este día? Hoy haremos el capítulo 28 de Proverbios de este devocional que hemos titulado 31 días, 31 capítulos. Sí, ya estamos casi en la recta final. Bueno, no, estamos en la recta final, así que te animo a que sigas ahí pendiente de cada devocional y que puedas finalizarlo. Si tienes alguno pendiente y dices, ay, mira, me quedó alguno que otro que por ahí me he saltado porque no he podido escucharlo o verlo, te recomiendo que vayas a la lista de reproducción que está en YouTube, ¿sí? La lista de reproducción que dice Mi cita con Dios devocional, ¿sí? Ahí vas a encontrar todos los capítulos, desde el 1 hasta el día de hoy, ¿sí? Todos los capítulos están ahí. Si no sabes cómo encontrarlo, te dejo el enlace, te lo voy a dejar por aquí. Aquí va a aparecer un link, pinchas ahí y ahí vas a tener absolutamente todos los capítulos para que puedas verlos en diferido, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, porque ya casi estamos finalizando este devocional. Quiero que sepan que tengo muchas ideas ahí y ya vamos, ni bien terminemos los devocionales. Con el capítulo 31 cuando termine, sí, vamos a tener una semana aproximada de preparación y luego estaré con otro devocional que ya les estaré avisando a través de las redes sociales y también de Telegram. Así que te recomiendo que si no quieres perderte nada o si quieres ver siempre en vivo todo, te suscribas al canal de Telegram. Sí, me puedes encontrar como Mi Cita con Dios OK o bien busca en Telegram, aquí abajo siempre en la descripción dejo el enlace para que puedas entrar directo y poder suscribirte. ¿Sí? Vamos a empezar allá, voy a empezar compartiendo la pantalla para ver Proverbios 28. ¿Sí? Aquí tenemos Proverbios 28 y vamos a empezar ya con el primer versículo, ¿sí? Dice así: Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. La versión que más me gusta es la versión de traducción al lenguaje actual, que dice: El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye aunque nadie lo persiga. Qué bueno, ¿verdad? Me encanta esa frase: el que nada debe, nada teme. ¿M? Pero el malvado, perdón, siempre huye aunque nadie lo persiga. Siempre está con ese conflicto de persecución, creyendo que lo están persiguiendo, pero en realidad dice, aunque nadie lo persiga, ellos están siempre con ese conflicto, ¿no? Se sienten en persecución. ¿Por qué? Porque están haciendo lo malo. Evidentemente, ¿no? Como dicen muchos países, o en el mío al menos, dicen, tiene cola de paja. ¿Sí? Significa que hay algo que están escondiendo o que está ahí como a la defensiva, ¿verdad? Verso número 2 dice: Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Esto lo podemos ver a nivel mundial, ¿verdad? En países, ciertos países del mundo en donde realmente los líderes no están muy alineados con Dios, ¿verdad? Y donde realmente la corrupción moral, como dice en este versículo, es muy notoria, ya ni siquiera es algo que está oculto, sí, es algo que realmente se ve con facilidad y tú ves realmente que cuando se llega a ese tipo de sistema de corrupción, viene la decadencia, inevitablemente viene la decadencia y todo se empieza a desmoronar, ¿sí? Pero dice en cambio que cuando hay líderes que son sabios, esos líderes que son entendidos, ¿sí? Que muchos incluso buscan, ¿verdad? La aprobación de Dios, buscan gobernar como Dios pide que se haga, ¿sí? Cuando eso sucede, la nación encuentra paz, encuentra gozo, empieza a haber crecimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema que Dios establece es perfecto, ¿sí? No hay manera de hacer las cosas si no es con integridad y como Dios te lo pide, pero podemos tener por seguro que eso tendrá resultados buenos. Verso número 3 dice: El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. ¿Sí? Lo voy a leer en esta versión, en el lenguaje actual. No se olviden que estoy haciendo el devocional en la versión NTV o Nueva Traducción Viviente y que me gusta reforzarlo con la traducción al lenguaje actual. ¿Sí? Dice el verso 3 en traducción al lenguaje actual:
El pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas, ¿sí? A ver, vamos a buscarlo en otras versiones. Versión La Palabra dice, el pobre que explota a otro pobre es como aguacero que deja sin pan, ¿verdad? O sea, realmente habla mucho, venía hablando mucho de los ricos que oprimen a los pobres, pero como acá vemos, también existen pobres que oprimen a otros pobres, porque recuerden que yo les comentaba que no se trata de cuánto tienes en tu bolsillo, ni de cuánto tienes en tu cuenta bancaria, se trata de lo que hay en tu corazón. Eso es lo que determina realmente si eres una buena o mala persona, si eres perverso o eres justo. Entonces, realmente aunque a veces suelen haber ciertas coincidencias o porque da la casualidad que conocimos a una persona que tiene dinero y se comportó de una manera mala o de una manera corrupta, eso no significa de que el dinero, ¿sí? O que porque es rico se comportó de esa manera. No, se comportó así porque realmente en su corazón es así esa persona, ¿sí? El dinero solo dejó en evidencia lo que esa persona era. Y a la inversa también vemos que siempre pintamos a el pobre o a la persona que está en necesidad como una persona buena, cuando realmente sabemos que, incluso la Biblia lo dice, los pobres también pueden ser malvados, ¿sí? Y aquí vemos un caso en el verso 3 que dice que hay pobres que oprimen a otros pobres, ¿sí? Y que esos le hace una analogía con esa lluvia torrencial que destruye la cosecha. Imagínense qué ironía, ¿verdad? Porque la lluvia en realidad es lo que hace que la cosecha sea buena, pero en este caso cuando es algo brusco, ¿verdad? Como una lluvia torrencial, la termina destruyendo. Verso 4 dice, rechazar la ley es enaltecer a los perversos, obedecer la ley es luchar contra ellos. Vamos a leerlo en otra versión. Dice, los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, pero los que la obedecen se oponen a ellos. ¿Sí? Vieron que muchas veces la gente quiere como resistir al sistema y buscan una manera de hacerlo y es siempre haciendo las cosas en contra de la ley. No sé si vieron, o sea, eh, no voy a nombrar específicamente casos, pero voy a dar ejemplos, ¿sí? Suponiendo, me quiero eh, levantar en contra de ciertos sistemas que no estoy de acuerdo, entonces van y rompen edificios públicos, rompen monumentos, ponen grafitis en las paredes, hacen vandalismo. Entonces, ¿realmente te estás oponiendo a un sistema o estás prácticamente justificando el vandalismo que estás haciendo, ¿verdad? O sea, no sé si se llega a entender, pues aquí lo dice bien, rechazar la ley, es decir, hacer lo malo, hacer lo contrario a la ley, en realidad estás haciendo cosas a favor de los malos. Tú crees que estás resistiéndolos, pero en realidad estás haciendo cosas a favor de los malos. Y si tú obedeces la ley, es cuando realmente luchas en contra de ellos. Obviamente que habla de la ley de Dios, ¿verdad? O sea, habla de los mandamientos de Dios, ¿sí? Por eso aquí dice también en la traducción lenguaje actual, eh, los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, porque en cierto punto lo que estás haciendo es alimentar ese sistema que tanto estás queriendo rechazar, ¿verdad? Vamos al verso 5, dice, los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Aquí dice, los malvados no entienden nada acerca de la justicia, pero los que obedecen a Dios demuestran que sí la entienden, ¿vale? Y esto también va un poco enlazado a lo que leíamos arriba, ¿sí? ¿Cuántas veces creemos que nuestra justicia es lo correcto y nos levantamos en contra de todo eso, pero lo hacemos de una manera necia, ¿sí? Con cero sabiduría. ¿Y qué pasa? Que a la larga no nos damos cuenta que somos malos, nos estamos convirtiendo en personas malas porque estamos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y aquí dice, pero los que obedecen a Dios demuestran que sí entienden la justicia. Entonces, si tú quieres saber cuál es la mejor manera de ser justo, de hacer justicia, ¿sí? Obedece los mandatos de Dios.
te puedo asegurar que no hay mejor justicia que esa, porque Él realmente es el mejor juez. Entonces, esa es la mejor manera de hacer justicia. No busquemos hacerla por mano propia, no busquemos romper cosas, enfadarnos contra el sistema y hacer tantas cosas. Eh, Ojo, no me refiero a hacer todo diciendo que sí y bajando la cabeza y obedeciendo. No, me refiero a esto, a esto que les nombraba recién, ¿no? De la gente que quiere levantarse en contra de ciertos sistemas, pero lo hace haciendo cosas más malas que lo original, ¿sí? Cometiendo vandalismo y tantas cosas, ¿verdad? Pues esto mismo dice que la justicia solamente la comprenden quienes obedecen los mandatos de Dios. Verso 6 dice, es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. ¿Sí? Ahí una vez más muestra que hay una preferencia entre ser honesto y deshonesto, lo que realmente es mejor delante de los ojos de Dios. Verso 7 dice, los jóvenes que obedecen la ley son sabios, los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Vamos a ver qué dice aquí. El que es inteligente obedece la ley. El que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. ¿Sí? Me gusta mucho la versión NTV porque habla de los amigos, ¿verdad? De ese círculo del que nos rodeamos. Aquí dice que los jóvenes que son sabios obedecen la ley, es decir, obedecen los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa cuando nos rodeamos de amigos desenfrenados? Dice aquí, o sea, quiere decir esos amigos que nos llevan por el mal camino, ese círculo que nos termina atrapando a la larga, ¿sí? Pues que trae, dice, traemos vergüenza a nuestros padres cuando hacemos eso, ¿verdad? Y no solo eso, te puedo agregar un montón de más consecuencias que trae estar con la gente equivocada, rodeados, ¿verdad? Así que siempre seamos intencionales en construir un círculo íntegro a nuestro alrededor, ¿sí? Que no sea una personas que no aman a Dios, que no sean personas que no cumplen los mandamientos de Dios, que no sean personas que viven su vida de manera desenfrenada, como dice aquí, sino todo lo contrario, que sean personas que realmente muestren en su vida el carácter de Cristo, porque entonces, en lugar de dar vergüenza a nuestros padres, como dice ahí, o en lugar de tener tantas consecuencias, todo lo contrario, vamos a tener bendición en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos vamos a convertir en eso que nos rodea, ¿sí? Lo que siempre digo y lo que siempre dice todo el mundo, que es esa frase tan popular que dice que somos el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos. Así que no olvidemos que es importante examinar qué persona tengo a mi alrededor y si quiero convertirme en eso que esas personas reflejan, ¿sí? Verso 8 dice, los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Este sí que lo voy a leer en otra versión. Dice el verso 8, al que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres, ¿sí? Acá habla de opresión, ¿sí? De cuántas veces vemos esa opresión cuando aquí habla de prestar dinero, ¿verdad? El verso perdón, la traducción al lenguaje actual dice prestar dinero, pero la NTV habla de cuando te cobran altos intereses, ¿sí? Podemos hablar de tantos sistemas en este mundo en el que tenemos que pagar impuestos, intereses y cosas que ya se convierten en una opresión al pueblo, en una opresión en todos los sentidos, ¿verdad? La Biblia dice que todos esos intereses que esa persona ganó a base de oprimir a la persona que necesitó o que está dando, terminarán por las buenas o por las malas, en el bolsillo de quien trata bien a la gente necesitada. Así que seamos siempre esas personas que tenemos un corazón dado a ayudar a los necesitados, ¿sí? Siempre discerniendo, ¿verdad? Cómo dar, qué dar, en qué momento darlo, porque hasta para eso necesitamos ser entendidos, pero siempre teniendo un corazón generoso y dispuesto a ayudar a quien más lo necesita. ¿Sí? Verso 9 dice, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Uf, es decir, que si tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, por mucho, mucho, mucho que ores y llores en la presencia de Dios,
dice la Biblia acá que Dios detesta esa oración. ¿Por qué? Porque estamos queriendo de una manera muy hipócrita ir delante de Dios a pedirle algo o a hablar con él de cierta manera, pero no me interesa lo que tú dices en tu palabra, ¿sí? Me interesa esto. O sea, es una manera de ser muy, ¿cómo se dice? Cuando una persona, muy interesados. Esa era la palabra, no se me veía ni. Es una manera de mostrarnos muy interesados con Dios, ¿verdad? O sea, te quiero por lo que tú me puedas dar, pero realmente no me interesa obedecer tu ley, no me interesa obedecer tus mandamientos, no me interesa lo que tú dices en tu palabra. Y por esa razón es que aquí dice que Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley, porque al fin y al cabo es una contradicción misma en sí, es una hipocresía, ¿sí? Aquí en la traducción lenguaje actual lo deja un poco más resumido y dice, Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Así de simple, ¿verdad? O sea, ¿cuántos padres que me están mirando hoy no se sienten mal cuando tus hijos no obedecen, no hacen lo que tienen que hacer, te hacen berrinches? He visto niños que incluso escupen a sus padres, los patean, los pellizcan, hacen de todo. O sea, y realmente al final vuelven, pero porque necesitan algo, ¿verdad? Que como padre no te sentirás muy bien. Lo mismo si tu hijo ya es adolescente y realmente lo mismo, ¿no? O sea, te dice un montón de cosas, no quiere hacer nada de lo que tú le dices, siempre quiere ir en contra de todo el sistema que tú impones en tu casa, pero cuando necesita y te busca, ¿verdad? Entonces, de cierto punto tú te sientes como se está aprovechando de mí, se está aprovechando de eso que yo le estoy dando, de eso que yo le brindo. Asimismo, es muchas veces la relación con Dios que tenemos y no nos damos cuenta. Y aquí lo deja muy, muy claro, ¿verdad? O sea, Dios no responde, no escucha, de hecho directamente rechaza, dice, la oración de aquel que no lo obedece. Así de simple. ¿Por qué? Porque Dios ante todo es un buen padre. Y como leíamos anteriormente, dice que uno al que ama, disciplina, ¿sí? Y realmente eso es parte del amor que nos tiene. Verso 10 dice, el que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas, ¿sí? Hay mucha gente que se deleita en poder hacer caer a otros en una trampa, ¿sí? En poder hacer que otra persona que se esfuerza por hacer lo bueno termine haciendo lo malo y lo hacen por puro placer, ¿sí? Vamos a ver qué dice aquí. Verso 10 dice, quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. Los que hacen el bien recibirán como premio el bien, ¿sí? Lo que damos, recibimos. Y si hacemos caer a una persona honrada o a una persona buena, la hacemos caer en una trampa o en el mal camino, tarde o temprano nosotros también caeremos en esa trampa, ¿sí? Pero en cambio, si somos personas honradas, ¿sí? Y ayudamos a otro más bien a que se encaminen, dice la Biblia que heredaremos cosas buenas. ¿Sí? Verso 11 dice, los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. En la versión del lenguaje actual dice, aunque el rico se crea muy sabio, el pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto. Y acá habla de cuando la persona que tiene poder adquisitivo, ¿sí? Se cree muy sabia en su propia opinión, se cree muy inteligente, se cree, bueno, aquí lo dice el verso 11 en la NTV, se cree sabio, ¿no? Pero no puede engañar a un pobre que tiene discernimiento, o sea, aquí dice inteligencia, o sea, una vez más dejando claro de que no tiene que ver con lo que tengas en tu poder, con lo que tengas, con tu poder adquisitivo, sino que tiene que ver con lo que tú tengas en ti, en tu corazón, con la sabiduría que tú tengas. Sí, aquí dice que puede ser muy rico y tener todo el dinero del mundo, pero si se cree sabio, que caerá como una mosca ante la inteligencia de una persona por muy poco que tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque pesa más eso. Verso 12 dice, cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. En esta versión dice,
El triunfo de los justos siempre es motivo de fiesta. El triunfo de los malvados espanta a todo el mundo, ¿no? La diferencia entre ambos triunfos, ¿verdad? Entre el triunfo del bueno y del justo, del íntegro, y el triunfo del malvado, ¿verdad? Así que estemos siempre entre el triunfo de las personas justas, ¿verdad? Que todo el mundo se alegre con nuestro triunfo y no que todo el mundo diga, uy, no, esta persona llegó a este puesto, ¿no? Porque ahora lo habla como, en cierto punto se puede notar como, vamos a poner el ejemplo de cuando gana las elecciones cierto candidato a presidente, ¿verdad? Y uno esperaba uno, el que uno votó, ¿verdad? Y está el otro que es el que uno no quiere por nada del mundo que suba al poder, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando gana el que realmente consideramos que es íntegro, que es justo? Que nos alegramos y todo el pueblo, o al menos lo que lo votan, se alegran con él. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que triunfa y que realmente sabemos que es mala, es perversa? ¿Sí? Pues que ahí viene donde todos se esconden, dice ahí, ¿no? Entonces siempre seamos sabios a la hora de elegir y de celebrar los triunfos también. Verso 13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Me encanta este versículo, ¿sí? Porque habla del poder que tiene muchas veces el confesar, ¿sí? Recuerden que hemos hablado del poder que Dios nos ha otorgado en nuestra lengua, en nuestra boca, de dar vida y de dar muerte, de atar y de desatar, ¿verdad? Pero también tenemos ese poder para confesar y es un poder grandísimo porque en el momento en que el pecado entró en el mundo, necesitamos nuestra boca para poder confesar eso delante de Dios y poder arrepentirnos. Y aquí dice que hay personas que encuentran como vía de escape, como vía fácil el encubrir el pecado, el esconder el pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el error de creer que sí, lo podemos esconder delante de la gente quizás, pero delante de Dios no. Dios ve todo. No olvidemos que Dios es omnipresente. Quiere decir que está en todas partes y también es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada que se pueda escapar de él. Y me encanta porque cuando leo este versículo se me viene a la mente el Salmo 139, cuando el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere, a donde me fuere. Si me fuera a lo alto de los cielos, ahí estás tú. Si me fuera al fondo del mar, ahí estás tú. Si me escondiera en una cueva, ahí estás tú. O sea, me encanta porque habla del poder de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Y tenemos que entender eso, que Dios no solo es omnipresente, sino que es omnisciente, todo lo sabe y no hay nada que podamos ocultar de él. Así que te animo a que si por un segundo se te ocurrió pensar que si encubres tu pecado, nadie se va a enterar, que realmente te arrepientas delante de Dios y que intentes retomar esa relación con Dios, que confieses eso, porque ¿qué pasa? Que el no confesar un pecado trae una consecuencia mala, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice aquí que el que lo encubre, el pecado, no va a prosperar. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no avanzo en la vida? Señor, ¿por qué estoy estancada en esta área? Señor, ¿por qué no prospero? Y aquí lo dice muy claro. El que encubre el pecado, el que intenta tapar lo que está haciendo, no va a prosperar. Y no se trata solo, como les he dicho antes, de los pecados que a veces son como más visibles, ¿verdad? Y creemos que, bueno, porque tal persona cayó en fornicación, en adulterio, em, etc., ¿no? Pero no, hay otro tipo de pecados también, y también son pecados delante de Dios, como mentir, como decir malas palabras o blasfemar, o la crítica, el chisme, tantas cosas que delante de Dios son pecados. Y si nosotros somos conscientes de que somos así, pero cuando vamos a orar y pedir perdón por nuestros pecados, pedimos perdón por esto, por esto, por esto, pero eso no lo dejamos ahí como en el aire. Es como que pensamos, bueno, pido perdón por los pecados más grandes, ¿verdad? Pero esto, Dios sabe que yo soy así, Dios sabe que yo lucho con eso, yo no preciso decirle nada. Eso es un error, eso es una mentira que Satanás te quiere hacer creer para que tú sigas atado a eso. Pero hoy te digo que si tú
reconoces en tu vida cuáles son esos pecados, los confieses por muy tontos que te parezcan, por muy pequeños que te parezcan. No hay pecado que no te ate. Entonces, sé libre hoy, confiesa el pecado, sea cual sea, y te puedo asegurar de que empezará a destrabarse algo. Empezarás a prosperar y no solo dice eso, sino que además dice que quien lo confiesa, y no es solo confesarlo, aquí está el paréntesis y aquí de la cuestión, es también abandonar el pecado. No es solo decir, Señor, te pido perdón porque miento todo el tiempo, miento sin necesidad, Señor, porque tengo la mentira fácil. No es solo eso, es, Señor, te pido perdón porque miento, pero ayúdame a no volver a hacerlo. Y me levanto e intento no volver a hacerlo y me aparto del pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se trata solo de confesar, se trata de apartarte, de coger un hábito distinto, ¿sí? De darle la espalda al pecado. Y aquí dice no solo que vas a prosperar, sino que además si confiesas y abandonas ese pecado, vas a recibir misericordia, que es una de las cosas más preciadas que tenemos y es la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Vamos al verso 14. Dice, benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas, ¿sí? ¿Cuántas veces hay esas personas que no tienen temor de hacer lo malo, ¿sí? De que no les importa hacer cosas malas, porque ya perdieron ese, la palabra es temor, realmente ese respeto a Dios. Es como que lo hice una vez y pensé que me iba a caer un rayo y me iba a fulminar y tal, y como lo hice dos y ya no sucedió, a la tercera ya es como que, no pasa nada, ¿verdad? Y abusamos de esa gracia, ¿sí? O el versículo que acabamos de leer, que dice que alcanzaremos misericordia, a veces abusamos de esa misericordia, ¿verdad? Y nos tornamos en personas que pecamos repetidamente. Aquí dice, benditos los que tienen temor de hacer lo malo, los que realmente se lo piensan 2, 3 y 10 veces antes de hacer las cosas mal, ¿sí? ¿Por qué dice? Pero los tercos van directo a graves problemas. Es decir, el que es terco, el que no entiende razones, el que lo hace una y otra vez repetidamente sin temor a las consecuencias, esa persona tiene un solo final y va directo a problemas graves, ¿sí? Verso 15 dice, para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. ¿Sí? Vamos a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Es el verso 15. Dice, el gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre es como un león hambriento que despedaza a su presa. Aquí me encanta porque lo da más específico, ¿verdad? Dice que el gobernante malvado maltrata a un pueblo pobre, ¿sí? A un pueblo necesitado, lo compara con un león hambriento que despedaza a su presa, ¿sí? Por eso tenemos que tener tanta sabiduría a la hora de elegir a nuestros gobernantes, ¿sí? No podemos elegirlos a la ligera, tenemos que aprender a discernir, también informarnos, ¿sí? No seamos ignorantes en esa área, aprendamos a informarnos, a leer, ¿sí? A leer sobre historia de nuestro país o de los países en los que vivimos, aprendamos a leer o a informarnos de la historia de políticamente hablando de la persona a la que de la que se ha postulado y la que vamos a elegir, porque tenemos que también informarnos en esa área, tenemos que capacitarnos, ¿no? Porque es una decisión muy importante y tenemos que aprender a hacerlo con sabiduría. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que buscar una persona, esta persona me gusta, o voto a esta para que no gane la otra. No, seamos entendidos también y oremos a la hora de tomar esta decisión, que el Señor guíe nuestros pasos, que sepamos a quién votar, ¿sí? Cómo hacerlo, y no lo hagamos a la ligera, ¿sí? Em, Aquí dice que un gobernante malvado es tan peligroso como un león. Y me encanta porque el de abajo también habla de un gobernante, el verso 16, y dice, un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. ¿Sí? O sea que vemos que las consecuencias que hay de un gobernante malvado son muchas, o sea, que despedazará, dice al pueblo,
como un león rugiente que despedaza a su presa. Luego dice que si no tiene entendimiento va a oprimir al pueblo, ¿verdad? O sea, va dando como diferentes características de una persona que gobierna y que está totalmente apartada del sistema o del plan de Dios para una nación o para un pueblo, ¿sí? Entonces, no solo tenemos que votar en el sentido de voto a este para que no gane este, ¿verdad? Sino que tenemos que ver también cuál es el plan de Dios para una nación y en base a eso entender y visualizar a los gobernantes que se postulan y ver cuál encaja con ese plan de Dios, ¿verdad? O sea, porque no es tampoco el que más promete o el que menos promete, sino quién realmente está encaminado a hacer la voluntad de Dios para esa nación. Eso es lo que tenemos que siempre ver y discernir a la hora de elegir a esos gobernantes. Vamos al verso 17, dice, la conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba, no lo protejas. A ver qué dice con el verso 17 en la traducción lenguaje actual. Dice, el que mata a otro no merece ayuda. Tarde o temprano le pasará lo mismo. Qué fuerte, ¿verdad? Este versículo es bien fuerte y habla de que cuidado cuando uno se mete a defender al malvado, ¿sí? No habla solo de un asesino, ¿sí? O sea, en este caso sí, pero a veces nos metemos a defender a personas que sabemos que son malvadas, que sabemos que hicieron cosas malas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vemos en la televisión casos de personas que asesinaron, que mataron, que abusaron de otras personas, de niños y tal? Y ves en la televisión que los encierran, los encuentran, los encierran, ¿no? Para que paguen su pena y ves a los familiares, a la madre, al padre, a los hermanos, ¿verdad? Como llorando, gritando, pidiendo justicia, cuando realmente em, sus parientes, ¿no? Que están defendiendo son las personas que realmente eh, le arruinaron la vida a otra persona, ¿verdad? Y no dejan de ser gente que está defendiendo a alguien malvado, gente que está defendiendo, por muy familiar que sea, por muy amigo. Aquí lo dice, ¿verdad? La conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba. En este caso dice, en la traducción al lenguaje actual, dice, el que mata a otro no merece ayuda. Imagínense, tarde o temprano le pasará lo mismo. En la NTV dice, no lo protejas, ¿sí? Que, que esto es muy interesante para desglosarlo más, ¿verdad? Porque hay mucho para hablar de este versículo, ya que cuando habla de matar a otro podemos ver muchas cosas. Saben que la Biblia dice, luego Jesús vino para decir que... que el que no ama a su hermano, el que aborrece a su hermano, es como un asesino. Y ahí hay mucho para cortar, ¿verdad? Mucha tela para cortar. Pero bueno, vamos a ir avanzando para que no se nos haga tan largo este capítulo. Verso 18 dice, los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. ¿Sí? Hablamos de esa reputación, ¿verdad? Que dice que es importante mantener y que la sabiduría muchas veces y el buen consejo a tiempo y el buen juicio nos ayuda a mantener, ¿no? Esa reputación. El ser intachable ayuda a que, aun cuando el peligro venga, o aun cuando las trampas vengan, seremos librados de esas trampas y de ese peligro. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas en integridad. Pero los corruptos, dicen, serán destruidos de repente. O sea, la destrucción vendrán y ni siquiera la van a ver venir. Así de repente será. Verso 19 dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Este versículo ya lo habíamos visto en anteriores capítulos y llegamos a la conclusión de que se trata de esas personas que muchas veces fantasían con un montón de cosas, ¿verdad? Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a construir esto, voy a invertir en esto, pero en el día a día hoy, en su trabajo, son perezosos o no hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad? No se dan cuenta de que están visualizando el final de la escalera, pero no piensan en el escalón que tienen ahí adelante de sus pies. Y eso, dice la Biblia,
que el que se esfuerza en su trabajo actual, en donde está ahora, tendrá comida en abundancia, es decir, tendrá prosperidad. Pero el que persigue fantasías, es decir, que andas por andar persiguiendo esas fantasías, te olvidas de que tienes que sentar las bases primero para poder crecer en lo que tú anhelas. El que hace eso terminará en la pobreza. La Biblia lo dice, ¿sí? Entonces, seamos ordenados en lo que hacemos, ¿sí? Soñemos a lo grande porque Dios nos dio la capacidad de soñar, pero también con los pies en la tierra, entendiendo de que para llegar hasta ahí necesito ir estableciéndome metas y pasos y trabajar y estar como hablábamos ayer o antes de ayer, no recuerdo, tener contentamiento en la etapa en la que estoy, ¿sí? Contentamiento y trabajar duro para llegar a donde quiero llegar. Verso 20 dice, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. ¿Sí? Esto lo voy a buscar en el lenguaje actual. Dice, el hombre digno de confianza siempre será alabado. El que solo quiere hacerse rico no quedará sin castigo. ¿Sí? Y yo creo que aquí se refiere un poco cuando habla de la confianza, fíjense que en las dos versiones menciona eso de la confianza, ¿verdad? Habla de cuánto tú puedes darle a una persona para que administre, ¿verdad? Tú sabes que Dios nos ha hecho administradores. Todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Y aunque tú trabajes y tú creas que eso es algo que es tuyo, que tú lo has ganado con tu esfuerzo, sabemos que todo viene de la mano de Dios. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del cielo, del Padre de las Luces. Así que tenemos que ser conscientes de que de su mano viene todo lo que tenemos, ¿sí? Ahora bien, si viene todo de su mano, nosotros lo tenemos para que lo administremos, ¿sí? Para que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y no se trata solo del tema material o financiero, sino que también Dios nos ha dado a administrar muchas cosas. Te ha dado a administrar un matrimonio, te ha dado a administrar una familia, hijos, te ha dado a administrar un ministerio, dones, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que Dios nos ha regalado, que ha puesto en nuestra mano para que administremos, ¿sí? Ahora bien, hay personas que son dignas de confianza para administrar y hay personas que no lo son. Y yo creo que a esto se refiere, ¿verdad? La persona que es digna de confianza, dice, obtendrá gran recompensa. Pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. La traducción lenguaje actual dice en esa parte, el que solo quiere hacerse rico no quedará sin castigo. ¿Qué quiere decir? Que solo piensa en enriquecerse y no piensa en administrar de una manera correcta lo que Dios te ha dado, ¿sí? Y esa es la diferencia entre una persona que tiene capacidad económica, pero administra sabiendo que todo viene de Dios y que somos muchas veces un canal de bendición, y diferencia también con la persona que solo busca el beneficio personal y que no es un buen canal de bendición, sino que es como un grifo que está cerrado, que solo recibe pero no da. ¿Sí? Y en ese sentido debemos ser esas personas que somos dignas de confianza y que realmente, o sea, no solo dignas de confianza a nivel interpersonal con otras personas, sino dignas de confianza de que el Padre nos entregue en administración todo lo que Él vea según nuestro corazón, ¿sí? Verso 21 dice, nunca es bueno mostrar parcialidad, incluso algunos hacen lo malo por un simple pedazo de pan. A ver qué dice en esta versión. No aceptes ser testigo falso contra ninguna persona, porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan. Wow. Este es más claro porque dice no aceptes ser testigo falso. En el otro dice no es bueno mostrar parcialidad. Y en esta versión, la NTV, lo que me gusta es de que a qué se refiere con parcialidad, ¿sí? Parcialidad es cuando hay dos partes y tú te inclinas más hacia una parte que hacia otra, cuando en realidad la Biblia nos pide que seamos exactamente lo contrario. Recuerdan en los primeros dos capítulos que mencionaba muchísimo que la persona
las personas necesitamos sabiduría, ¿para qué? Para ser justas e imparciales, ¿sí? Mencionaba justamente esa palabra, imparcial. Significa que somos personas que, aunque vemos dos partes, somos capaces de actuar con sabiduría, no incriminándonos demasiado ni en una ni en otra, ¿sí? Y pudiendo a la vez traer justicia a la situación, ¿verdad? Pues en este sentido, dice que no es bueno mostrar parcialidad, es decir, no es bueno que tú te inclines más a un lado que al otro, pero no es que no solo es bueno eso, sino que además dice que hay personas que hacen lo malo por un simple pedazo de pan, o sea, que por nada, ¿sí? Se venden, ¿no? Hablando en palabras más coloquiales, se venden por nada, se venden hasta por un pedazo de pan y son capaces de incriminar a otra persona y ir a favor de otra solamente por algo tan simple como un pedazo de pan, ¿sí? Vamos a seguir, verso 22 dice, los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta que se van directo a la pobreza. Lo que les decía recién, ¿verdad? Los avaros, la avaricia es el amor al dinero, ¿sí? Entonces, las personas generalmente relacionan ser avaro con ser rico, ¿sí? ¿Por qué? Porque aman el dinero. Pero esto es incorrecto, ¿sí? Es un término incorrecto ya que la avaricia no tiene que ver solamente con el dinero que tú posees. ¿Por qué? Porque podemos ser pobres y ser avaros. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero aquí dice que los avaros, es decir, las personas que aman el dinero, que hacen del dinero el señor de su vida, tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana. ¿Y qué quiere decir de la noche a la mañana? Que tratan de hacerse ricos de una manera fácil y rápida. ¿Y cómo lo hacen? A través de negocios turbios, de dinero mal habido, ¿sí? De cosas que te dan el dinero rápido y aparentan darte riquezas, pero en realidad, como dice abajo, no se dan cuenta que van directo a la pobreza y muchas veces a la ruina total. ¿Por qué? Porque eso te trae también muchas otras consecuencias. Verso 23 dice, a fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. Y esto es real, ¿sí? Siempre y cuando siendo sabios a la hora de dar esa crítica, ¿verdad? No escudándonos en el hecho de decir, ah, es que yo soy así, yo digo todo sin filtro, yo soy muy sincera, el que le guste bien, el que no también. No, eso es orgullo, eso es vanagloriarnos de ser personas hirientes y déspotas. Entonces, aquí dice que podemos tener una crítica sincera hacia una persona, ¿sí? Pero imagínense qué también se debe hacer para que una persona la prefiera esa crítica antes que la adulación. O sea, antes que llenes de halagos a esa persona, la gente muchas veces prefiere la crítica sincera, ¿sí? Y muchas veces con nuestros amigos somos así, ¿verdad? Que tememos herirlos o con nuestros hermanos o nuestros hijos o quien sea, y por miedo a que se ofendan, por miedo a que se enojen, prefiero mentirles en su cara y darle puro adulación, pero no le digo realmente lo que tengo que decirle, ¿sí? Tenemos que tener mucho entendimiento y no caer en ese error. Vamos al verso 24, dice, el que roba a su padre y a su madre y dice, ¿qué tiene de malo? Es igual que un asesino. Wow, 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 cuidado con esto. Parecía un perrito, como dice, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la traducción al lenguaje actual. A ver cuál es el verso 24. Dice, amigo de gente malvada es quien roba a sus padres y alega que no ha hecho nada. ¿Sí? Aquí lo suaviza bastante la traducción del lenguaje actual. Solamente lo dice que es un amigo de gente malvada, pero la traducción, perdón, la versión NTV, que es la que ven aquí en pantalla, dice que el que roba a su padre y a su madre y encima dice que eso no tiene nada de malo, es igual que un asesino. O sea, imagínense qué nivel de comparación para comparar a una persona que roba a sus padres con alguien que le roba la vida a otro,
a otra persona, porque un asesino es eso lo que hace, le está robando la vida, le está robando la posibilidad de vivir, le está truncando su vida. Pues de esa misma manera la palabra de Dios compara a quien roba a su padre y a su madre y encima se jacta de decir que eso no tiene nada de malo. ¿Sí? He oído muchas veces adolescentes que en la rebeldía roban a sus padres. ¿Sí? Y lo hacen tan descaradamente que luego los escuchas hablando con sus amigos y hasta lo cuentan como una hazaña, diciendo sí, porque le robé, no sé qué. Y si hay alguno del grupo de amigos que tiene un poquito de sentido común y le dice, pero ¿cómo le vas a robar a tus padres? Ellos incluso hasta se ofenden y dicen como que sí, se lo tienen merecido porque les pedí, no me quisieron dar, no sé qué. O sea, tienen el entendimiento tan nublado muchas veces, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, que, que no saben discernir. Y aquí la Biblia dice que esas personas son iguales que un asesino. Miren cómo Dios ve a ese tipo de hijos. Verso 25 dice, la avaricia provoca pleitos, confiar en el Señor resulta en prosperidad. Lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Dice, el amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. ¿Vieron cómo aquí reemplaza la palabra avaricia con amor al dinero? Porque es lo que les comentaba, ¿no? Hacer el Señor de tu vida en lugar de ser Dios, lo haces al dinero, ¿sí? Y aquí dice que el amor, el dinero es causa de pleitos. ¿Por qué? Porque estás tan desesperado por querer generar dinero, porque necesitas tener dinero, porque quieres llenar tu cuenta bancaria, porque quieres comprarte todo lo que anhelas y estás en esa desesperación, es como una rueda de hámster, ¿verdad? Y dice que tarde o temprano provoca pleitos, ¿sí? Pero no, el hacerte rico no, no es malo, el querer tener más, el querer prosperar, avanzar en la vida no es malo. Lo malo es que tú ames al dinero más que a todo lo que te rodea, al punto de que tú eres capaz de pelearte con todo el mundo con tal de seguir en ese papel de que el dinero es tu amo y que tú solamente piensas en eso día y noche. Te levantas y piensas en eso, te acuestas y piensas en eso, durante el día estás pensando en eso. Eso realmente está ocupando tu corazón. Entonces, esa es la avaricia. ¿Qué hace? Provoca pleitos. Pero en cambio, las personas que confían en Dios, que simplemente se ponen a disposición de lo que la palabra de Dios dice que tienen que hacer, como leíamos hace un rato, trabajar duro, ¿verdad? Esperar en el Señor también, o sea, tener un plan, ser intencionales, todo lo que la palabra de Dios nos está enseñando hasta ahora en el ámbito financiero, ¿verdad? Em, Ponerlo en práctica no es fácil, ¿sí? No es que yo se los digo y ya está y al otro día ya tienen la cuenta llena. No, no es así, no es fácil, implica un sacrificio, pero sobre todo implica confiar en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas de las cosas que se plantean en la palabra de Dios que parecen incluso a la lógica humana como absurdas, ¿verdad? Pero sin embargo, en la lógica de Dios no es así. Y si confiamos en Dios, dice la Biblia acá, que ese confiar en Dios resultará en prosperidad. Verso 26 dice, los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo, ¿sí? Una vez más vemos cómo confiar en nuestra propia inteligencia no nos conduce a ningún lado. Todo lo contrario, necesitamos sabiduría del cielo. Verso 27 dice, al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. A ver qué dice esta versión. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. ¿Sí? Qué fuerte es cuando conocemos la necesidad de las personas que nos rodean y sin embargo simplemente damos vuelta la cara para otro lado, cerramos los ojos o hacemos la vista gorda, como dicen muchos, y, y no estamos siendo ese canal de bendición. Recuerdan que hace un rato les comentaba lo de que somos administradores de lo que Dios nos da. Y yo lo visualizo como un grifo, ¿sí? Donde Dios nos da, pero ese grifo tiene que estar abierto, tiene que estar dispuesto a que esa bendición fluya. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos convertimos en esos grifos cerrados, que queremos recibir y recibir, pero en nosotros se corta. Y a veces Dios no te quiere bendecir solo a ti, quiere bendecir a los que te rodean, pero no lo puede hacer porque tú eres un grifo cerrado.
Entonces, ¿qué hace? En lugar de bendecirte a ti, va a preferir bendecir a otra persona que sea un grifo abierto para poder llegar a esas otras personas que él quiere bendecir. Pues de esa manera, nosotros tenemos que siempre estar pendientes de las necesidades de quienes nos rodean, ¿sí? Siempre también siendo sabios a la hora de ayudar, ¿sí? Porque en este caso habla de el necesitado, del pobre, ¿sí? Pero a veces no tenemos gente que realmente esté pasando hambre y frío y desnudez a nuestro alrededor, a ese nivel tan extremo, pero sí tenemos gente que, no sé, te pide otras cosas, ¿verdad? O te pide que le prestes dinero, o le... Entonces, ojo, ¿sí? Tenemos que ser muy intencionales en discernir. Una cosa es lo que la Biblia nos dice de ayudar al necesitado, pero también tenemos que aprender a saber cómo ayudar, ¿sí? A que no nos deben manipular, ¿sí? En que, si tú eres cristiano, tú tienes que hacer esto. No, ¿sí? Dios pone en nosotros el querer como el hacer, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que trabajar eso y de aprender a saber dar, ¿sí? Y también a saber recibir. Las dos cosas son importantes. Vamos con el último verso, verso 28, dice, cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Cuando los perversos caen en la calamidad, los justos prosperan. En esta versión, traducción lenguaje actual, dice, cuando triunfan los malvados, todo el mundo corre a esconderse, pero cuando son destruidos, prosperan los hombres buenos. ¿Sí? Esto lo vemos incluso en la nación, ¿verdad? En las naciones, o sea, cuando triunfa la gente malvada, llega al poder, todo el mundo se esconde porque sabe que se avecina la calamidad para ese lugar. Pero en cambio, cuando esa gente malvada que se perpetúa en el poder es destruida, ¿sí? Y cambian, ¿qué sucede? Que comienza a prosperar la gente buena, los hombres buenos, dice aquí, ¿sí? Aquí el verso 28 en la NTV dice los justos, ¿sí? Entonces, una vez más, esto va unido a los que les comentaba de tener siempre discernimiento a la hora de elegir a nuestros gobernantes, a esas personas que nos van a representar en el poder, ¿sí? Bueno, hasta aquí ha sido el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale. Vamos a hacer una oración para finalizar, ¿sí? Y espero que hayas podido disfrutar, ¿sí? Quizás hoy no fui demasiado efusiva ni tal, y es por el hecho de que la estoy grabando en la madrugada, ¿sí? Entonces intento muchas veces acercarme al micrófono, no gritar demasiado, porque tengo vecinos, pero espero que realmente hayas podido seguir el devocional, que hayas podido leerlo conmigo, que Dios te haya hablado a través de esto y que haya sido de bendición para tu vida. Vamos a hacer una oración en esta noche. Bueno, para mí es noche. Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Yo te ruego que tú tomes el control, Señor, de nuestras vidas, de mi vida y de cada persona que está viendo, Señor. Que tú nos llenes de tu paz, Señor, y de tu amor. Padre, ayúdanos a ser personas sabias. Clamamos por sabiduría, por inteligencia, por sentido común, Señor. Ayúdanos a discernir cada cosa, Señor, dónde debemos poner nuestro corazón, Señor, qué decisiones debemos tomar. Ayúdanos a discernir, Señor, incluso qué gobernantes votar, Señor, cuando hay elecciones. Ayúdanos, Señor, a ser siempre sabios, Señor, a que podamos elegir gobernantes que sean agradables, Señor, que sean agradables a tus ojos. Padre Celestial, danos discernimiento en todas las áreas, Señor, como padres, madres, como hermanos, como hijos, Señor, que podamos ser siempre íntegros, Señor, que podamos actuar conforme a lo que tú mandas en tu palabra, Señor. Queremos obedecerte, queremos hacer las cosas bien, porque tú nos has dejado escrito que el principio para ser sabio, las bases para ser sabio es obedecerte, Señor. Y por esa razón buscamos agradarte, Señor, y obedecerte en todo. Te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú nos has regalado un nuevo día, Padre, y
Te ruego por cada persona que me está mirando, Señor. Si alguna persona está en necesidad, Señor, que tú acerques personas que son como esos grifos abiertos que mencionaba, Señor, para que puedan ser ese canal de bendición hacia ellos, Señor, y puedan recibir esa bendición de parte del cielo. Padre, yo te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Muchas gracias por conectarte y nos vemos mañana para un nuevo devocional, ¿sí? Hasta luego, nos vemos y que el Señor te bendiga. Adiós.